Nos colaboras, empezamos a grabar. Vale, perfecto. ¿Y al Facebook Live? Yes. Querido doctor María, buenas tardes a todas y a todos, muy buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Hola, profesor Julián, buenas tardes. Apreciado doctor César. Listo. Muchas gracias, Andrés. A todos, muy buenas tardes. Hoy, otro viernes contable. Para nosotros es un gusto finalizar este mes a través de los eventos y las discusiones académicas. Hoy nos convoca un tema muy relevante, un tema muy evocador, motivador, del que todos hablamos, pasa como con algunos asuntos como lo ambiental, todos hablamos, pero a veces no todos conocemos. Entonces es muy importante tener una fundamentación sobre esos temas cuando, entre comillas, son transversales a la vida humana. Yo soy César Beltrán. Soy el decano encargado de la facultad y hoy entonces damos formalmente la bienvenida a nuestro viernes contable, esta vez a un panel sobre tecnología y contabilidad. La tecnología, según el autor que escojamos, hace parte de nuestra vida cotidiana y es la actividad más social, aunque no lo creamos, de todas. Todo es tecnología, desde una cuchara, una rueda, una silla o un carro, todo es tecnología. Algunos de los elementos y de las actividades tecnológicas han transformado la vida cotidiana del ser humano y han permitido la configuración entera de civilizaciones. Hoy estamos a puertas de un nuevo cambio civilizatorio, un nuevo cambio que va a incidir en la manera de relación entre humanos y demás seres vivos, y sobre todo en actividades propias de esta sociedad y de esta humanidad, como actividades propias del trabajo, actividades propias de la familia, actividades propias de la relación. Entonces, no podíamos huir a esta necesidad de conversar sobre la contabilidad, los contables o los contadores públicos y la tecnología. Mucho se ha especulado alrededor de esto, mucho se ha dicho. Hay versiones catastrofistas que afirman que la profesión contable pues está en este momento en riesgo de desaparecer. Algunos que creemos que puede ser así. También tenemos una versión un poco más moderada que dice que tal vez lo que va a ocurrir es una reconfiguración de la función contable, de la contabilidad y de los contables. Algunos otros, por el contrario, afirman que la contabilidad siempre ha hecho parte, la tecnología siempre ha hecho parte de la tecnología. La tecnología siempre ha hecho parte de la contabilidad y en esa medida, pues que tal vez no van a haber tantos cambios como se afirma y que si es así es en otras latitudes porque en la nuestra y nuestra realidad empresarial pues tal vez del todo no va a ser así. Con este panorama grandote y requiriendo protagonistas, no en este caso al profesor César, sino a los protagonistas expertos en este tema, pues le damos la bienvenida a la doctora María Elena, a quien además felicitamos y agradecemos por su nombramiento el día de hoy como directora académica y de investigación de la facultad, para que por favor lidere este panel sobre tecnología y contabilidad. Y agradezco desde ya a Andrés, a Laín y a Jorge, quienes han sido permanentes colaboradores de esta casa de estudios y de estos temas, han sido cómplices de estas temáticas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Doctora María Elena. Muchas gracias, César. Una buena tarde para todos. Un gusto tenerlos en este nuevo viernes contable, ya el quinto. Y como bien lo manifestaba César, desde la facultad hemos tenido ese interés desde hace algunos años de trabajar los temas de tecnología y cómo impactan en nuestra profesión. Tuvimos un evento grande internacional el año pasado a finales. Nuestros conferencistas, nuestros panelistas de hoy hicieron parte también de ese evento y nos acompañaron en ese momento. Y venimos trabajando en el tema de la relación tecnología y contabilidad y tecnología y las otras áreas de desempeño del ejercicio profesional contable. Y todo esto en miras a tener unos contadores pues cada día más
tecnológicos. Yo creo que es necesario que así lo digamos, pero como también nos lo decía César, pues los que van a hablar son los que más saben de este tema y los expertos que hemos invitado hoy. Así que doy la bienvenida a nuestros panelistas, a Jorge, a Andrés y a Laín, y me voy a permitir presentar su hoja de vida rápidamente. Jorge Moreno es contador público de la Universidad de Medellín con más de 25 años de experiencia en la práctica contable y de aseguramiento. Ha trabajado también en Brasil, en la Argentina, ha sido catedrático en temas de auditoría y revisoría fiscal, ha sido conferencista en la cumbre, nuestra cumbre del Instituto Nacional de Contadores Públicos, en el foro de firmas y pertenece al instituto, es miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos, hace parte del Comité de Normas de Aseguramiento, que es un órgano asesor del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. También se desempeñó como director para Colombia ante la AIC, la Asociación Interamericana de Contabilidad. Actualmente, Jorge es socio líder de auditoría en PricewaterhouseCoopers y fue líder del equipo de calidad de la firma global, responsable en su momento de la implementación de la NICSE 1 de la norma de calidad para Colombia y para las firmas de PricewaterhouseCoopers en Sudamérica. Bienvenido, Jorge. Luego nos acompaña Alain Almeida. Alain es socio de KPMG Advisory de Tax and Legal. Alain cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas tecnológicos, en programación de sistemas en tiempo real, diseño, optimización de procesos, Enterprise Information Management y en arquitectura de sistemas, en servicios de auditoría y gestión de riesgo en tecnología, en implementación de sistemas, en data analytics, en ciberseguridad, robotización de procesos y automatización inteligente, que de eso nos hablará en parte la tarde de hoy. Catedrático durante varios años en lo relacionado con simulación y optimización de sistemas, es en investigación de operaciones, robótica industrial, estadística paramétrica y no paramétrica. Y Alain no es contador, Alain es formado en sistemas. Y finalmente nos estará acompañando Andrés Morales, quien es Senior Manager en EY en la parte de Assurance, es contador público de la Universidad Javeriana, es socio también del Instituto Nacional de Contadores Públicos, es especializado en el manejo de operaciones internacionales, normas US GAAP en IFRS, así también como todo el tema de la norma SOX, especializado en esos procesos de implementación de SOX. Es gerente senior en la línea de servicios de Assurance, con 11 años de experiencia profesional en auditoría externa y revisoría fiscal, y ha trabajado en varios sectores, retail, petróleo, gas, minería, aceros, etc. El líder actualmente, líder regional de coaches y de revisiones de calidad de Digital and Innovation para Latinoamérica Norte, miembro del equipo regional de tecnología, medios y entretenimiento y telecomunicaciones en región andina. Hoy estamos entonces con un panel de lujo y con profesores, además todos profesores, que nos van a ayudar a mirar esa perspectiva de esa relación de la contabilidad, del ejercicio del contador público, del contable, con la tecnología. Entonces, quiero dar la palabra, en primer lugar, a Jorge. Jorge, adelante con tu explicación general sobre esos retos que implican para nosotros los contadores las tecnologías, las nuevas tecnologías. Adelante, Muchas Jorge. gracias. Gracias, María Elena. Voy a permitirme mostrar mi presentación. Por favor, me confirman si la pueden ver. Ya está empezando a mostrar. Veo la pantalla allá, ahora sí, Jorge. Bueno, buenas gracias, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Espero que todos estén muy bien. Como siempre es un gusto poder tener la oportunidad de estar en la Universidad del Externado compartiendo con ustedes esta oportunidad y es muy importante para la profesión. Aprovecho también para felicitar a César y a Marilena por esta iniciativa tan importante de estar obviamente manteniendo a la profesión actualizada en los temas que nos atañen. Yo, como lo dijo Marilena, soy contador público, ingresé a la firma en el 8º semestre y para decirles, en esa época en que entré a la firma todavía hacíamos la auditoría en hojas de papel, usábamos el lápiz rojo de esa época
muy famoso para hacer las marcas de auditoría y me ha tocado vivir como todo este proceso del uso de la tecnología para hacer la auditoría. Entonces, hemos pasado por una cantidad de procesos. Hoy día ya no usamos más nuestro lápiz rojo ni nuestras hojas físicas, ya todo es electrónico, bases de datos y demás. Así pues que hemos tenido de alguna manera que vivir esto. Sin embargo, por el tema de la pandemia, definitivamente se intensificó mucho más el uso de la tecnología como tal y obviamente los desafíos que bien comentaba César al comienzo en la introducción. Yo soy contador, como digo, por oportunidad. No fue que dijera yo quiero ser, mi anhelo es ser contador. Me presenté a estudiar contaduría porque me daba la oportunidad de trabajar y hoy día soy un contador muy feliz, muy orgulloso de mi carrera porque creo que es una carrera que te permite trabajar en muchas cosas, tener un nivel de ocupación importante. Puede ser un contador profesional, preparador de la información, puede ser un jefe de costos, puede ser un jefe de presupuestos, puede ser un jefe de análisis financiero, un auditor interno, un contralor, un vicepresidente financiero, un revisor fiscal y hasta un gerente general. Me ha gustado mucho mi experiencia profesional cuando en la firma me he reunido con algunos clientes donde el gerente general es un contador público. Y eso me llena de orgullo y digo, qué maravilla. Los contadores tenemos un nivel de formación tal que nos permite perfectamente tener las competencias para tener este rol de gerente general con mucho éxito. Porque un buen contador realmente es un administrador de la información. Es el que conoce lo que pasa, sabe cómo pasan las cosas y sabe cómo administrarla. Por eso yo creo que en la habilidad o en la empleabilidad que vamos a tener los contadores tenemos muchas oportunidades y yo quiero dar mi charla no desde la perspectiva como auditor, que ha sido mi formación y como les decía, de alguna forma, sí o sí, me ha tocado en mi firma en estos años tener que tener contacto con la tecnología. Yo quiero enfocar más mi presentación desde estas oportunidades o esos retos y esas oportunidades que en sí la profesión contable tiene cuando se asocia o cuando se vincula con la tecnología, y es un poquito lo que yo quiero que ustedes vean cuando avancemos por la presentación, veamos esos temas que yo quiero que compartamos y que al final yo considero que lo que tenemos son grandes oportunidades como contadores si usamos la tecnología. Entonces, iniciando, miremos este contador que ustedes van a ver acá. Este es el contador que hoy tenemos. Una persona que puede usar desde su tableta, desde su aparato inteligente, puede consultar su información financiera sin ningún problema en cualquier lugar del mundo. Ya el lugar donde estés ubicado no es lo relevante. Como que yo siempre digo que el trabajo no es un puesto de trabajo. El trabajo en sí es una actividad y ya la puedes ejercer en cualquier parte. Y eso es lo que nos ha demostrado también la pandemia como tal. Si miramos esta reflexión que saca esta prestigiosa universidad de MIT, dice, cree que las nuevas tecnologías producirán mayores ganancias en las próximas 2 décadas que lo que se ha generado en los últimos 200 años. Y eso es cierto. Todos hemos visto la intensidad con que se ha venido moviendo todos los mercados, todos los negocios y lo que nos ha generado y lo que nos va a generar. Y por eso es importante que nosotros como contadores nos movamos hacia allá. Eso es importante que estemos obviamente preocupados cómo le sacamos mayor provecho a la tecnología. Las inquietudes que me han transmitido para compartir con ustedes son estas dos y son las que espero a través de la presentación que vamos a ver poder tener, digamos, algunas reflexiones sobre el tema. La primera, cómo el contador público de hoy se enfrenta a los retos tecnológicos y cómo la tecnología se convierte en un soporte para los profesionales contables. Y lo segundo, esas competencias que el contador público debería tener y o adquirir para hacer la diferencia en la profesión y cómo la tecnología se convierte en ese aliado estratégico que le va a brindar un mayor valor agregado a estos profesionales, en este caso externadistas en el entorno laboral. Entonces, si miramos acá, la profesión contable, como dice acá, cada vez pide más. Cada vez pide más. ¿Y por qué cada vez pide más? Yo me acuerdo cuando entré a la universidad, un profesor de contabilidad me decía, la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Y es verdad.
y los negocios cambian mucho, tienen un dinamismo increíble y han cambiado mucho y van a cambiar mucho más. Entonces, por eso, como ven acá, estamos cambiando de un modelo que teníamos antes, que era información histórica, que se requería básicamente para un tema de regulación, a un modelo ya predictivo. Como podemos ver acá, un modelo predictivo, que la información contable me sirva para eso y que esté, como veo en la parte superior, que esté alineado con lo que el negocio necesita. Por eso, la contabilidad y la auditoría de la próxima generación irá más allá de lo que se requiere. No es un tema por cumplir y hará todo lo que sea necesario para que realmente sirva a los negocios en la toma de decisiones, que es lo que realmente se requiere. Los retos, miremos un poco de los retos que estamos hablando acá, los retos que va a tener el contador, y yo lo veo más como los retos y las oportunidades que nos va a dar la tecnología. Con mayor tecnología vamos a tener ¿qué? Más amplitud, vamos a tener más profundidad en nuestro trabajo, vamos a poder disponer de mayor información, vamos a tener más velocidad, va a haber más transparencia y por supuesto más certeza. Más amplitud, ¿por qué? Vamos a tener hoy día la oportunidad de tener información de segmento, de industria más específica, porque los riesgos de una industria no son los mismos riesgos de otra. Entonces vamos a tener la posibilidad de tener información customizada, dependiendo del tipo de sector o industria que estoy. Vamos a tener más profundidad al tener un sistema de información que me permita poder, digamos, entrar en aquellos temas que sin información no podía hacer. Por supuesto, al tener más información, tengo la posibilidad de anticipar cualquier situación. Como les decía al comienzo, la información, lo valioso de la información es que me sirva para predecir, para anticipar situaciones. Entonces, cuando yo tengo más información y puedo anticipar situaciones que van a ocurrir, es donde realmente me da mucho más valor como contador o como administrador de información financiera. Más velocidad. Ya no podemos hablar como antes, que es que el balance está el 15 de cada mes. Ya no nos sirve. El 15 de cada mes es muy tarde. Yo necesito al día siguiente que se acabó el mes, ver qué pasó en mi negocio y ver qué información debo tomar. Ni siquiera al día siguiente, ya la información se está haciendo en línea, por lo cual, digamos, yo sé todo el día lo que está pasando. Así que esos cierres del 10 o 15 del mes siguiente ya no pueden ser más y necesitamos tener más velocidad, más transparencia, porque todo es en real, todo es en vivo. Al ser todo en vivo, obviamente vamos a tener la posibilidad de ver toda la información de manera permanente y, por supuesto, más certeza, porque sumado a todo lo que acabé de decir, el contador va a tener obviamente más información para tener, digamos, elementos de juicio en la toma de sus decisiones. ¿Qué me está pasando? Bueno, muy bien. Como decía al comienzo, ahí existe una simbiosis siempre entre lo que es el contador y la tecnología. Siempre ha habido la unión. Solamente que ahora esa unión es mucho más clara y es mucho más relevante. ¿Por qué? Porque el mercado es el que nos está exigiendo. El mercado nos pone las reglas de juego. Por lo tanto, la unión, la simbiosis entre el contador y la tecnología hoy día tiene que ser mucho más fuerte. El contador tiene que tener un entendimiento más claro del negocio, usando ¿qué? La tecnología que me sirva para leer, clasificar y estructurar los datos, ejerciendo un juicio y un escepticismo profesional sobre lo que estamos analizando, usando ¿qué? La tecnología que me permite detectar anomalías y errores, proporcionar información de calidad que me va a servir usando la tecnología cuando analizo y documento todo en una contabilidad y que construya relaciones como tal dentro de la empresa donde está, dentro de su rol que opera, y esto facilitará el cumplimiento, digamos, de todos los requisitos. Y recuerden lo que les dije al comienzo, esto puedo verlo como un contador, preparador de información, o si soy el jefe de costos, si soy el jefe de impuestos o el de planeación financiera, definitivamente la tecnología me tiene que servir independientemente del rol que esté ejecutando en mi profesión contable. Ahora veamos qué es lo que nos demanda como contadores estos nuevos retos de la tecnología. Tenemos que trabajar en un IQ técnico y un IQ digital. Esto es muy importante para que realmente me prepare para lo que me exige el mercado. En el IQ técnico tengo que tener siempre un escepticismo profesional, una cultura enfocada en la calidad, integridad y el juicio. Eso es fundamental. Tener una capacitación continua, rutas de aprendizaje para mantener una educación profesional continua,
acceder digamos, a todo lo que es la parte del potencial. Aquí se hace mucho énfasis en el tema de que tengamos una fuerza laboral más diversa y con habilidades digitales, que es lo que es el reto que tenemos que desarrollar. Y esta parte final es muy importante, estar bien, trabajar bien, hacer programas holísticos para que sea un desarrollo no solamente profesional, sino que sea personal y profesional. Y en el IQ digital, fundamental todos los temas de autoaprendizaje, que existan capacitaciones y evaluaciones de autogestión, de cómo operamos. El tema de las universidades y las certificaciones toma un valor muy importante. Hay que actualizar el pensum universitario. Las certificaciones sobre el uso de herramientas tecnológicas cada vez va a ser más importante, y sobre metodologías. Los emprendimientos, con todo esto que estamos viendo, se puede dar la oportunidad de que los contadores definamos diversos emprendimientos en los temas nuevos, temas disruptivos que van a ser, digamos, importantes para que el contador tenga esas nuevas oportunidades. Y al final, como dice, un coaching de transformación digital, ¿sí? Programas de coaching donde se busquen nuevas formas de incrementar ese IQ digital. O sea, aquí es importante crear en los jóvenes, en nuestros nuevos contadores, esa curiosidad intelectual para que se fortalezca ese IQ técnico y ese IQ digital. Dicho esto, ya hablamos de los desafíos que si yo tengo estos desafíos sin tecnología es complejo, pero si tengo estos desafíos y uso la tecnología, va a ser un factor de oportunidades muy importantes. Y si me capacito y estoy atento a tener las habilidades requeridas que acabo de mencionar, voy a tener obviamente un fortalecimiento, y eso me pone ¿en qué? En que voy a tener unas nuevas capacidades que voy a poder utilizar para sobreponerme o sobrepasar esos desafíos que hemos mencionado. Estas 5 capacidades son: primero, autoconfiguración; segundo, inteligencia artificial avanzada; tercero, un monitoreo de la calidad de la información en tiempo real; cuarto, experiencia personalizada con el usuario; y quinto, una alineación inteligente. Voy a rápidamente referirme a cada una de ellas. Si miramos el primero, autoconfiguración, que es una contabilidad a la medida. Aquí lo importante es que yo ya voy a poder tener la herramienta, las herramientas que se están disponibilizando cada día más, porque es increíble la cantidad de herramientas que todos los días se están generando para que permitan al contador usar su tiempo mejor en análisis de información, y todas las labores rutinarias, manuales que no nos dan valor, se las estamos enviando que lo hagan las máquinas como tal. Entonces, con esto, primera capacidad que ya vamos a poder tener es poder tener una autoconfiguración, algo a la medida. Yo puedo definir qué quiero, si quiero hacer un trabajo específico por industria, por segmento, por un criterio, y obviamente el sistema me da lo que yo pida y cómo quiero que lo pida. Entonces, esto es importante, que va a ser un aliado para que yo pueda hacer mejor mi trabajo. La inteligencia artificial avanzada, la contabilidad con extraordinaria velocidad y precisión, porque en la medida que yo tengo información con mejor precisión y mejor oportunidad, me va a permitir tomar, digamos, las mejores decisiones, y esto lo que me va a dar es ese tipo de información inteligente para que yo pueda usarla de manera inteligente en mi negocio como tal. O sea, que aquí lo importante es sacarle provecho a todo lo que me da este portafolio de herramientas que me da la inteligencia artificial. Este tema es muy importante, monitoreo de la calidad de la información. Vemos aquí este contador, me está viendo un tablerito de mando donde él fácilmente puede estar anticipando en tiempo real cualquier situación que pueda presentarse en uno de sus procesos, y eso se lo permite que la tecnología, donde puedo parametrizar indicadores claves, donde puedo parametrar simulaciones de procesos y demás. Esto lo puedo hacer con la tecnología. Puedo tener una experiencia personalizada como tal. Ahí vemos el señor con su teléfono inteligente, donde él puede perfectamente de su teléfono consultar cualquier situación, cualquier información clave de su empresa, de su negocio, supervisarla, analizarla. O sea, todo lo que yo necesite saber sobre el tema lo puedo tener sin ningún problema, y eso me lo va a permitir también la tecnología. Y por último, tener una alineación inteligente, que es lo que queremos hacer acá. La tecnología inteligente, ¿entre quién? Entre el contador o los contadores y la tecnología. La tecnología solita no es la solución. Si no tenemos el conocimiento sumado a la tecnología, conocimiento que si
uso la tecnología, lo potencializo y le vamos a sacar provecho. Si no tenemos eso, obviamente no vamos a poder usar esta capacidad y sacarle todo el provecho. Mire, la parte final dice, las personas y la tecnología trabajarán juntos a la perfección con un resultado adecuado siendo realizado en el momento y las formas correctas. Así pues que la tecnología realmente no es algo nuevo en los contadores, es algo que hoy el mercado nos está exigiendo que usemos más porque nuestros negocios han evolucionado, han crecido. Hicimos nosotros en la firma recientemente una encuesta global a los presidentes de las compañías y todos los presidentes post pandemia están preocupados por la productividad, están preocupados por la rentabilidad de sus negocios y todos decían que el camino es conocimiento más tecnología. O sea, nuestros negocios, los negocios están moviéndose hacia allá. Por supuesto, nuestra profesión contable tiene que hacerlo hacia allá porque el mercado se lo está demandando. Así pues que el mensaje final es: no nos dé miedo la tecnología, veámosla como una aliada. Es la mejor oportunidad para que como profesionales estemos cada día mejor capacitados, seamos cada día más competentes, más apreciados por el mercado, que realmente lo que nosotros necesitamos es que el mercado aprecie nuestro trabajo, y estoy seguro que con la tecnología sumada con el conocimiento vamos a tener, digamos, un resultado maravilloso. Así pues que los aliento a que trabajemos juntos en la tecnología más el conocimiento y que no nos dé miedo de que vamos a desaparecer como contadores. Al contrario, creo que tenemos un potencial muy importante para trabajar. Esa es básicamente mi presentación, doctora Marilena. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Nos has dado un amplio panorama. Nos has mostrado muchos retos, muchas competencias que nosotros requerimos como contadores, esa relación de la tecnología con nuestros conocimientos, ese fortalecimiento desde lo digital y desde lo tecnológico, importantísimo porque son consideraciones que tenemos que tener en cuenta los contadores en ejercicio, por supuesto, los que se están formando y los que estamos formando a los futuros contadores. Entonces, Jorge, te agradecemos. Y voy a dar la palabra a Laín, que nos va a mostrar ese panorama de qué tan cerca estamos, qué tan cerquita estamos, qué tanto nos conocemos y hablamos los contadores con los de sistemas, los tecnológicos. Entonces, Laín, adelante. Dale, muchas gracias. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, señor, la vemos. Listo. Entonces, es decir, durante mucho tiempo se ha venido hablando de todo el tema de la tecnología y su uso en el tema contable, y bueno, cómo de alguna manera va a afectar lo que está ocurriendo con la profesión. Entonces yo creo que primero, para dar un poco de tranquilidad, lo que deberíamos tratar de entender nosotros es cómo funciona la productividad de la función contable. Es decir, normalmente los negocios que cambian por eso, para mejorar su productividad. Entonces, entendamos un poquito más sobre este tema. Como les decían al comienzo, yo no soy contador público, soy ingeniero industrial, y bueno, luego hice un PhD en investigación de operaciones y tecnología, hice un máster luego en innovación tecnológica y data management. Con base a eso, es que muchas de las operaciones que hacemos nosotros en KPMG están basadas en conocimientos vinculados a cómo la automatización ayuda de manera exacta a los procesos productivos. Y definitivamente el tema de la contabilidad es uno de los procesos productivos, si se viene a ver, más importantes de una compañía. Aquí, para poner un poquito en contexto, es muy importante que sepamos en qué tipo de mundo nos estamos moviendo. Y bueno, aquí tenemos los 4 quizás negocios más grandes que en los últimos tiempos aparecieron, es decir, Uber, Airbnb, Amazon y Apple, y todos estos de alguna manera pusieron en riesgo el status quo al punto de llegar y eliminarlos. Es decir, los minoristas, sobre todo en los países desarrollados, son muy afectados por Amazon. El tema de los taxis con Uber, bueno, ustedes ya lo saben, lo que ocurrió con Apple y la industria de la música, y lógicamente lo que ocurrió con Airbnb y lo que ocurre con los hoteles, ¿cierto? Entonces,
Fíjense que de alguna manera negocios que estaban previamente establecidos y que uno no se imaginaba que podían ser afectados, fueron afectados cuando se usó la tecnología de una manera creativa. Pero cuando uno lo empieza a mirar analíticamente, realmente la tecnología no es el verdadero disruptor. Es decir, la tecnología se usa para hacer esta disrupción, pero el verdadero disruptor es centrarse en el cliente. Entonces la pregunta acá es, si yo estoy en la profesión contable, ¿qué debo hacer yo para centrarme en el cliente? Es decir, ¿cuánto de mi tiempo realmente yo lo utilizo para centrarme en el cliente? Es decir, para ayudar a mi cliente. ¿Y quién es mi cliente? Son los reguladores, son el CEO, el C-level de la compañía, pueden ser los mismos auditores que vienen a revisar la contabilidad. Entonces, ¿cómo yo puedo centrarme en esos clientes? Y luego veremos cómo funciona la tecnología. Entonces, aquí haciendo uso de mi formación como ingeniero industrial, hay un tema del cual siempre hablamos que es la productividad. Y la productividad, normalmente hay diferentes expresiones de cálculo para entenderla. Puede ser eficiencia por calidad, pero en otras ocasiones es tiempo utilizado entre tiempo disponible o unidades producidas sobre unidades planificadas. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, nos damos cuenta que el incremento de la productividad normalmente no está vinculado a un incremento de la producción, ¿sí? Y esto es algo que muchas veces cuando tomamos decisiones en departamentos contables, en crecer en personas, está vinculado a esto. Es decir, el hecho de que yo pueda sacar más reportes y use más personas no quiere decir que soy más productivo. Cuando uno toma la productividad y empieza a analizarlo en términos ya físicos, la productividad casi que se puede asociar mucho a la velocidad. Es decir, es cuánta distancia yo recorro en cierto tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, si lo fuéramos a ver en términos de la profesión contable, pudiéramos decir cuántas transacciones proceso en qué tiempo, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo debo aumentar la productividad? Es decir, ¿por qué yo debo procesar más transacciones? ¿Por qué yo debo producir más? Pues yo debo lograr esto para supervivir, es decir, para continuar en el mercado, para manejar mi competencia, ganarle a mi competencia, o incluso para superarme a mí mismo y lograr la excelencia. Es decir, por eso yo aumento la productividad. Y cuando uno recorre el camino de la profesión contable, sí, aprendemos mucha teoría, aprendemos muchas normas, pero al final del día tenemos que producir algo. Y el producir algo es o hacer un cierre contable más rápido o hacer el ciclo del reporte, es decir, de tomar los datos hasta el reporte en un tiempo más corto. Es decir, lo que busco es aumentar la productividad. Entonces, cuando uno empieza a hablar de aumentar productividad en estos procesos manejados por humanos, y si nos vamos a poner un poquito como en ciencia ficción, esto lo traigo incluso del evento en que participé con ustedes, son 3 slides que presenté allá. Aquí empezamos entonces a competir entre las unidades de carbono y las unidades de silicio. Las unidades de carbono somos nosotros, los humanos, llenos de problemas, llenos de enfermedades y de cosas, y las unidades de silicio son estas entidades, que aquí lo ponemos como un robot de Terminator, pero básicamente son computadoras y algoritmos que no padecen de dolores, que no tienen problemas en la casa, que llegan a tiempo todos los días, que pueden trabajar 24 horas. Entonces aquí el tema ya se nos empieza a complicar. Y cuando empezamos a entender cómo se compone la jornada laboral basado en unidades de carbono, es decir, basado en nosotros, vamos a entender lo siguiente, es decir, aquí está el contenido de trabajo total y el tiempo improductivo, ¿sí? Entonces, miren acá cómo el contenido de trabajo total, cuántas cosas pasan. Es decir, tengo un contenido básico de trabajo, tengo un contenido de trabajo suplementario, porque estaba mal escrito la especificación del proceso del producto. Y además de eso tengo un tiempo de trabajo complementario por métodos ineficaces de producción o de funcionamiento. Si llevamos esto a la profesión contable, yo tengo esta sesión de trabajo donde realmente soy productivo, pero todo esto lo estoy haciendo ¿por qué? Porque el sistema funcionó mal, porque registré la cuenta de manera incorrecta, porque hice un descuento donde no era, porque entendí una norma de mal manera. Y eso es lo que ocurre cuando vemos
en la profesión contable y que trabaja en una empresa de auditores, uno los ve trabajando después de las 10 de la noche, después de las 11 de la noche, tratando de cubrir el contenido total de trabajo, eliminando estas franjas, ¿con qué cosa? Con horas extras. Y acá tenemos un tiempo improductivo debido a la gerencia, es decir, deficiencia de la gerencia, es decir, le dieron la orden mal, y tiempo improductivo debido al trabajador. Estoy mal formado, no entiendo las cosas, no leo bien las instrucciones. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la composición de la jornada laboral basada en unidades de silicio, van a ver que el contenido básico de trabajo, es decir, ya quitamos todos los errores, ¿cierto? Y por otro lado, el tiempo improductivo está básicamente relacionado con fallas en la tecnología o cambios tecnológicos. Se fue la corriente, entró un virus, alguien desarrolló el algoritmo de manera incorrecta, al menos la primera vez, pero fíjense que la productividad es mucho mayor en una unidad de silicio, es decir, en un robot, que usando seres humanos. Dicho eso, hay un concepto que a mí siempre me gusta traer a colación, y él es el throughput. El throughput básicamente es la velocidad con que una empresa genera valor. Aquí olvidémonos de la empresa como una fábrica o una entidad de servicios y centrémonos, por ejemplo, en un departamento contable. Entonces, esta velocidad con que yo genero valor, es decir, con que logro reportar más rápido o logro entregar información más rápido, está vinculado a ¿qué cosa? A unas salidas, es decir, lo que yo puedo entregar con unas entradas variables. Estas entradas variables que son, me llegaron todos los apuntes manuales en el último momento, me llegaron quizás unos apuntes de unas afectaciones de nómina, me llegaron quizás unas facturas en el último momento. Entonces, fíjense que estas entradas variables afectan definitivamente la ecuación. Y luego hay unas entradas constantes. Las entradas constantes acá están muy vinculadas a las fechas en que debo entregar ciertas cosas o información que normalmente los sistemas me van a entregar a tiempo. Entonces, cuando yo logro manejar el throughput en una empresa, definitivamente ya empiezo a ser más disruptivo que otras áreas que no son capaces de entenderlo de esta manera. Fíjense que acá estamos haciendo un análisis de proceso, de productividad, de throughput, y además de eso de tecnologías. Es decir, ver el departamento contable y verme a mí como contador como una pequeña fábrica. Y cómo me hago más productivo y cómo aumento mi velocidad. Ahora, cuando entendemos esto, empezamos a hablar de dos puntos. Oiga, ¿quién debe hacer qué? Entonces, ¿quién debe hacer qué? Pues nada, nosotros los seres humanos deberíamos interactuar, deberíamos juzgar y deberíamos interpretar. Fíjense que los slides que les mostraron previamente, casi siempre era alguien con un celular o con una tableta haciendo ¿qué? Interactuando, juzgando e interpretando. Y los robots o estos algoritmos automáticos lo que deben hacer es seguir reglas exactas, asegurar consistencia y repetibilidad. Es decir, repetir lo mismo varias veces sin equivocarse. Si lo empezamos a ver así, definitivamente nosotros ¿qué vamos a lograr? Vamos a estandarizar los procesos, vamos a tener escalabilidad no dependiente de carbono. Aquí es muy importante entender esto. Si sustituimos carbono por personas, imagínense un departamento contable que debe crecer porque acabamos de comprar otra compañía o porque estamos haciendo más transacciones. Normalmente nosotros lo que haríamos sería lo siguiente: poner más mesas. Si ponemos más mesas y nos damos cuenta, por ejemplo, de que teníamos solamente contadores mujeres y ahora vamos a contratar contadores hombres, y si teníamos un solo baño, vamos a tener que construir otro baño. Una mesa ocupa espacio, en algún momento no voy a caber en la oficina. Es decir, el ser humano, es decir, la dependencia de carbono dificulta la escalabilidad de los departamentos. Sin embargo, cuando yo escalo en base a silicio, es decir, que yo puedo poner un computador encima de otro o básicamente ponerlos en la nube, no voy a tener esta dificultad, ¿cierto? Porque los creo virtualmente, funcionan y ya estuvo. Y lógicamente voy a tener negocios 24/7, voy a mejorar la calidad y la calidad del proceso, no voy a tener problemas regulatorios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ahorita mostraban también un slide muy parecido a esto. El tema, cuando uno empieza a hablar de automatización, es ¿qué voy a lograr? Y lógicamente aquí la gran pregunta es cubrimiento contra profundidad. ¿Sí? Entonces, nosotros que trabajamos en el tema de auditoría, este es uno de los grandes problemas. Oiga, ¿cubro muchos procesos con poca profundidad o me centro en uno y no cubro los otros? Y lógicamente eso no se puede hacer. Entonces, lograr este equilibrio perfecto utilizando seres humanos es bastante complejo.
Si analizamos, por ejemplo, este proceso, van a ver que es un proceso que normalmente pudiéramos tener, no sé, en una empresa de telecomunicaciones o en una empresa de producto. Tenemos acá que hay un equipo que habla con el cliente, que escucha y aconseja al cliente, interpreta lo que quiere. Después de eso, valida los detalles de lo solicitado, digita en el sistema, chequea la cartera, le asigna un número al cliente, habilita el envío del producto, envía la confirmación y activa el producto. Miren que todo esto está hecho por seres humanos. Esto lo pudiéramos interpretar incluso en términos de un departamento contable, sabiendo quién es el cliente de este departamento, qué es lo que me piden y qué es lo que finalmente debo entregar. Si nosotros a esto le ponemos unidades de silicio, o sea, robótica, miren en qué quedamos nosotros, en hablar con el cliente, escuchar, aconsejar e interpretar. Y todo lo otro, que normalmente le gastamos muchísimo tiempo y donde normalmente nos equivocamos mucho, se lo dejamos a las unidades de silicio, ¿sí? Díganme dónde hay que tener más inteligencia, en digitar algo en el sistema o en saber aconsejar a un CEO, por ejemplo, en un tema de un gasto o en un tema de una inversión. O dónde hay que tener mucha inteligencia, en asignarle un número al cliente o habilitar un envío del producto digitando algo en un sistema o en interpretar lo que me están pidiendo. Fíjense cómo enseguida el mundo empieza a tomar sentido respecto a en qué somos buenos los humanos y en qué es buena la tecnología. Ahora, definitivamente, cuando hablamos de análisis gerencial, lo que estamos diciendo es que las unidades de carbono, es decir, van a hacer su parte y nosotros, comunidades comunidades de carbono con inteligencia, vamos a hacer otro tipo de labores. Los beneficios, pues aquí están. A nivel de cliente, flexibilidad, respuesta y exactitud. Los que hayan en algún momento operado en el mundo real, sabrán que tenemos muchos problemas para ser flexibles a la hora de entregar información, que a veces nuestros tiempos de respuesta no son los mejores y que la exactitud muchas veces se ve comprometida cuando nos equivocamos haciendo algún tipo de informe o digitando información a altas horas de la noche. Para el tema de la empresa, pues va a lograr crecimiento, productividad y consistencia. Y para el tema del empleado, muy importante, satisfacción. Es muy triste cuando uno llega a compañías y se encuentra con personas que estudiaron muchísimos años contaduría pública, econometría o carreras afines y realmente no se sienten satisfechos porque el valor que aportan a la compañía no es suficiente. Y también se creen a veces que son líderes grises, es decir, no, yo estoy allá y solamente me llaman cuando necesitan un número, cuando yo realmente debería estar en la primera línea ayudando a dar soluciones. Acá tienen, por ejemplo, tareas del día a día que son robotizables o tareas que incluso de lo que ustedes ven en los departamentos contables que se pueden robotizar. Y aquí hay temas como ejecutar cálculos avanzados, ubicar documentos en carpetas, llenar formularios, algo que hacemos muchísimo, recopilar información desde sitios web. Aquí, por ejemplo, les pongo una situación de algunos robots que hemos construido nosotros en KPMG, donde nos hemos encontrado personas en departamentos contables recopilando tasas de cambios de bancos centrales de varios países hacia una hoja de Excel. Y la función de esa persona todos los días en la mañana es entrar a 20 bancos centrales a ver en cuánto se está cotizando cada divisa y ponerlo en un Excel. A punta de robot, todo este tipo de cosas se puede resolver. Ahora, ¿cuáles son estos procesos que cuando uno los ve en el back office se pueden robotizar? Miren, cuentas por cobrar, maestro de clientes, gestión de crédito, procesamiento de facturas, en nómina, todo lo que tiene que ver con actualizaciones, en contabilidad, manejar el maestro de cuenta, procesar transacciones intercompañías, en activos fijos, en gastos de viajes, en cumplimientos. Es decir, hay muchísimas cosas para las cuales nos forman y que cuando llegamos a las compañías tenemos que hacer y todo eso puede ser robotizado. La próxima frontera, pues básicamente estamos hablando de uno poder escribirle básicamente un correo a un robot, pedirle una información o pedirle que haga algo, él entienda esto y ejecute el proceso. Ahora, en este punto uno tiene que pensar en dos cosas y es lo mismo que le pasó a las compañías que les mostraba al comienzo. Es decir, o yo trato de cambiar y ser disruptor o alguien se va a ocupar de hacerme la disrupción a mí.
Ahora uno dice, bueno, ¿y será que esto es contra los contadores públicos? ¿Qué fue lo que hicimos tan mal en el mundo? Pues no, no somos los únicos afectados, ¿cierto? Miren, por ejemplo, y a veces no lo entendemos así, esto es un campesino acá en Colombia, esta foto es real, de aquí de Colombia, recogiendo maíz. Mírenlo como lo hacen en Estados Unidos, ¿sí? Miren este otro caso, esto es una foto de África, ¿sí? Haciendo siembra, esto es en Europa, utilizando un robot para hacer siembra y mantenimiento. O, si nos vamos en la historia, miren lo que ocurrió. En algún momento los barcos que usaban velas y se resistían a que esto ocurriera, es decir, que la máquina de vapor de Watts lo sustituyera, empezaron a poner, es decir, a coexistir velas con vapor. Ya saben lo que ocurrió. O fijémonos lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, con los automóviles, es decir, la conducción autónoma ya es una realidad. Entonces, ya no es un tema incluso que va a afectar a los taxistas, ya no es un tema incluso que va a afectar a Uber, ya es un tema incluso que va a afectar a las escuelas de conducción. ¿Yo para qué quiero aprender a conducir si yo me monto en el carro y eso me lleva a donde sea? Este, por ejemplo, es un taxi de Audi, es un taxi volador, así de sencillo, ya lo están experimentando. Entonces ya uno dice, bueno, ahora pusieron conducción autónoma. No, hay otra frontera. La próxima frontera es no ir por las calles, sino ir por el aire. Acá tienen ustedes, cuando uno empieza a hablar de temas de robótica y de inteligencia artificial, estas son las compañías más grandes que trabajan en el mundo hoy en inteligencia artificial, ¿sí? Imagínense que esto hace unos años no existía. Es decir, acabamos de generar, es decir, gracias al uso y a la necesidad de usar esta tecnología, acabamos de generar toda una industria y en esta industria hay empleos haciendo todo. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que, por ejemplo, Databricks, que es una compañía que conozco bastante bien, puede operar sin tener contadores públicos dentro de ellos? Es decir, ¿quién le enseña a Databricks a hacer lo que necesita hacer para extraer información de los sistemas contables y luego procesarlo? Contadores públicos. Ya lo que no, lógicamente, están registrando información, sino que están viendo cómo esa información que está en los sistemas se puede extraer, se puede combinar y con base a eso tomar decisiones. Esto se los pongo para que lo tengan también como algo de referencia. Estos son los empleos del futuro, ¿sí? Y los empleos del futuro incluyen cosas como, por ejemplo, el controlador civil de drones, ¿sí? De drones civiles, y esto lo vieron la semana pasada, que hubieron incluso 2 vuelos casi por 6 o 8 días de diferencia, los de Virgin y la gente de Blue Origin, que hicieron turismo espacial. Es decir, ya se habla de que se van a necesitar pilotos para turismo espacial, etcétera, etcétera. Pero miren esto, el profesional de cumplimiento. Es decir, el profesional de cumplimiento es algo que va a continuar. Es decir, esto continúa en el mundo. Porque ¿qué ocurre? El profesional de cumplimiento tiene un conocimiento brutal de cómo deben funcionar las compañías, cómo deben funcionar los algoritmos a la hora de registrar cuentas o lo que sea, y luego a partir de eso tomar decisiones, ¿sí? Entonces, por acá también tenemos el profesor virtual. Es decir, el tema de la disrupción ocurre en todos los espacios de conocimiento, ¿sí? Entonces, para concluir, yo creo que es importante siempre usar esta frasecita: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero si no lo hicimos hace 20 años, lo tenemos que hacer ahora. Es decir, no podemos seguir esperando, no podemos dejar en espera la formación, no podemos dejar en espera la transformación del pensum. Pero incluso yo mismo como profesional o como estudiante de una nueva profesión, no debo dejar en espera mi autoformación, ¿sí? O incluso llegar con nuevas ideas a mis profesores, a mi alma mater, comentarlo y ayudar a formar a los que vienen también en el camino. Entonces, esto es lo que quería comentarles en el día de hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alain. Muy ilustrativo. Nos haces ese panorama grandísimo de si de pronto no lo hemos visto, cómo lo podemos ir viendo. Pero además
donde el RPA, todos los temas de automatización nos van a servir, nos sirven actualmente y nos servirán en el futuro para hacer mejor nuestro trabajo y dedicarnos a esas otras áreas en las que tú hacías la pregunta, bueno, ¿quién puede dar mejor un consejo, el robot o el contador formado que tiene ese análisis de esa información? Pues muchas gracias, Alain, ya estamos recibiendo preguntas, las preguntas las haremos al final una vez nuestros 3 panelistas hagan su presentación inicial. Entonces los invitamos a todos los participantes a que sigan haciendo preguntas para nuestro panel. Gracias, Alain. Voy a dar la palabra entonces a Andrés para ver si damos esa mirada sobre esos temas del análisis de data, de la data analytics, etcétera, que tú eres muy fuerte en eso. Entonces, adelante, Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? La verdad a mí me encanta y me apasiona, y quería antes de empezar de pronto por ahí que quiero ponerles un videito como para reflejarles un poco nosotros aquí desde el lado de EY cómo vemos la transformación generacional que está viviendo nuestra profesión contable. Algo que me parece bien particular y bien chévere compartir con ustedes es yo en mi rol, yo soy Regional Coach Leader de LATAM North, y justamente en ese rol específicamente que desempeño dentro de EY, me encargo de hacer el match entre lo que nuestros ingenieros de sistemas industriales, muy similar a como hemos podido compartir con Alain, en otras oportunidades también con algún otro socio de KPMG que también trabaja en esos temas, o incluso también con nuestros socios de Price y Deloitte también que manejan todo este tipo de articulaciones. Y esto en general es algo transversal. Yo obviamente voy a utilizar una presentación que diseñé basado en slides de EY, pero esto es transversal para lo que estamos haciendo nosotros, las Big Four, y seguramente las otras firmas de contadores profesionales, en torno a cómo juega esta parte de la disrupción y nuestro cambio generacional en términos de la profesión contable. Algo que me parece interesante, y retomo mi idea principal, yo soy o más bien actúo en el rol de un equipo que se encarga de procesar todas esas cosas, de traer todas esas cosas que generan nuestros ingenieros a nivel mundial, que todo lo que tiene que ver con automatizaciones, con robótica, con machine learning, con blockchain, todos aquellos proyectos. Y dentro de cada uno de nuestra firma, dentro de cada uno de los países y de las regiones, hay equipos como en el que yo hago parte, en el que estoy, que se encargan de procesar toda esa información, por así decirlo, y empezar a ver cómo se alinea esa tecnología con nuestra metodología y cómo le damos respuesta tanto a normas, a nuestra auditoría, a todo lo que tenemos que hacer para responderle a los stakeholders, que por ahí también escuché que Jorge y que Alain estaban comentando algo sobre los stakeholders y realmente qué es lo que nos interesa en términos de toma de decisiones. Entonces, en ese preámbulo que les quiero hacer, yo me encargo, bueno, el equipo en el que estoy involucrado, nos encargamos específicamente de hacer esa transición y de ayudar a nuestros socios, a nuestros gerentes seniors y a toda la práctica profesional en general a adoptar todas esas tecnologías y ver cómo las traducimos hacia la profesión contable, específicamente desde el campo de la auditoría externa y de la revisoría fiscal. Yo soy contador público. Mi historia realmente surge porque dentro de la firma, bueno, yo me fui a estudiar inglés un año, llegué aquí, volví a Colombia, específicamente me mandaron por allá a tomar unos cursos en Atlanta con todos los duros allá, gurús de Estados Unidos, no sabía nada de digital o de herramientas de estas. Me empecé a meter, empecé a estudiar, empecé a leer como contador, obviamente, y empecé a entender un poquito cómo funcionan este tipo de herramientas y cuál es el objetivo, que está muy alineado también con lo que dice Alain, de buscar eficiencias tanto como para nosotros, para nuestros clientes, como para nosotros, y generar un modelo transformacional que nos permita brindar mayor transparencia, eficiencia, equilibrio en la vida, balance y un montón de cosas que son bastante importantes para nuestra profesión. Con ese preámbulo, les voy a por acá proyectar un video que tenemos nosotros muy general, realmente es un video bastante general de lo que tenemos por acá en EY. ¿Me confirmas, María Elena, si con una manito si puedes escuchar bien mi video? ¿Listo? Va. We are living in the transformative age, where expectations are changing at an unprecedented pace, and different industries are adapting to meet new demands.
The rise of new technology has created a data-rich environment and has provided the opportunity for an unprecedented evolution. Driven by an increased need for trust and transparency, the audit profession is undergoing rapid change, and EY teams are leading this transformation. A transformation driven by the EY purpose of inspiring the confidence and trust to build a better working world. The EY Digital Audit is the profession's first connected data-driven audit, built on 4 key principles: connecting, automating, analyzing, and driving value. This started by connecting teams to one another and to the companies that EY teams audit, creating a secure platform for a digital-first approach to help manage and deliver every EY audit around the world. This is done with EY Canvas, currently connecting 120,000 people across the 4 EY service lines, capable of linking to 500,000 clients through the private and public cloud, connecting to laptop, mobile, and tablet devices, and providing the integrated platform for the move towards continuous, real-time auditing. By automating audit procedures and processes, the experience is enhanced for the companies that EY teams audit, and audit professionals are enabled to focus on areas requiring judgment. EY teams have developed EY Smart Automation, digitally enabling the audit delivery model through centralization, standardization, and automation with robotics, using technology to enhance the role of talent in a world surrounded by data. EY teams analyze data, including with advanced and emerging technologies, and build audit evidence to support conclusions. To achieve this, EY Helix has been developed as a library of data analyzers to audit large populations of data, available for the analysis of companies' financial operating cycles, capabilities that have now been augmented with artificial intelligence, process mining, and blockchain analytics. EY teams drive value through the digital client experience and by reinforcing the EY commitment to high-quality audits. By harnessing the power of data within the audit, EY teams provide clients with insights to help better manage risk and deliver new perspectives throughout the audit process. To realize this, the EY talent model is being evolved, creating exciting opportunities for EY people and new ways to connect with clients. This strategy is leading the transformation of the audit, helping to deliver assurance to support efficient capital markets, realizing a more effective and digitized experience for the company's EY teams audit, and providing new perspectives for the stakeholders that EY teams serve. This is the connected EY Digital Audit, driven by the EY purpose of inspiring the confidence and trust to build a better working world. Bueno, esa quería que fuera mi apertura, realmente porque más allá de cualquier cosa, de pronto el videíto y todas esas cosas, a veces nosotros los contadores, lo digo pues justamente porque por conocimiento de causa, pensamos que tal vez ese cambio generacional, transformacional, está todavía por venir. Y realmente, uy, un segundo que creo que esto se me fue a otro video. Se disparó. Voy a hacer ahora este por acá. Listo. Mejor. Bueno, entonces les estaba comentando que pensamos que eso es a futuro, que eso viene, que eso está por venir. ¿Qué va a pasar con la profesión? Estamos preocupados, afanados, nerviosos. Y realmente yo quiero mostrarles, y justamente traje por acá unos slides, una compilación de slides que me pareció bastante interesante porque quiero mostrarles es cómo estamos haciendo las cosas ahora, ¿sí? Más allá de qué va a pasar con la profesión contable, quiero decirles estamos en un cambio transformacional, un cambio de nuestra profesión y realmente el cambio ya se está viviendo. Entonces, dentro de lo que particularmente les voy a exponer, voy a basarme un poco más en lo que habla de Big Data y Data Analytics, que es algo, algunos términos o alguna cosa específicamente que habla de todos esos volúmenes grandes de datos que necesitamos, que han surgido con el cambio del tiempo, con el paso del tiempo, con la revolución industrial, la revolución de la información que realmente nos ha llevado a tener una gran cantidad de información que cada vez es más difícil procesar para nosotros. Y por eso quiero decirles que ya está la tecnología andando, ya tenemos un montón de cosas, pero lo importante es ver cómo la usamos y nosotros como contadores nos estamos integrando al uso de esas tecnologías. Entonces, por acá quiero empezar con esta reflexión que vi en una publicación, estaba leyendo recientemente una publicación de Vodafone, bueno, no, recientemente la estaba leyendo yo, eso es de 2018, realmente,
Dice, ¿sabías que la capacidad de computación de un iPhone es mayor que la que tenía la NASA cuando envió al Apolo 11 a la Luna? Algo así es lo que estamos viviendo nosotros. Desarrollamos tan ampliamente o tan rápido todo lo que tiene que ver con tecnología de la información, que cada una de las profesiones tiene que empezar a migrar, a hacer unas transformaciones digitales. Y eso no lo vemos solamente en nuestro negocio, lo vemos en todos los negocios, en telecomunicaciones, en retail, whatever. Un montón de cosas que realmente son bastante importantes, son críticas para que la profesión contable se transforme. ¿De qué hablamos? Primero quiero irme un poco a lo que habla, a lo que se refiere con Big Data o Big Data, como lo conocemos todos. Se trata de un procesamiento de transformación de datos masivos específicamente, y ya por ahí les voy a poner un ejemplo que es ese de 2B que ven por ahí abajo. La idea principal con ese Big Data o el reto más grande que tenemos es el análisis de esos datos, porque como también por ahí lo escuché con alguno de nuestros expositores, nuestra preocupación en cierto momento era, me enfoco aquí en solamente este proceso o miro todos los procesos, ya es una cantidad de datos que, ¿será que puedo entrar a manejar? ¿Será que no la puedo entrar a manejar? Pues sí, la profesión contable ha cambiado, hemos generado soluciones dentro de todas las firmas, se están generando soluciones para poder interpretar y para poder leer todos estos datos y estas cantidades de datos tan impresionantes, que es lo que se remonta o más bien resulta en algo que se llama Data Analytics, ¿sí? Y este análisis de datos, que es principalmente el cual les vengo a hablar, es algo más relacionado con el análisis de patrones repetitivos. Normalmente, si hablamos de una compañía de retail, si hablamos de una compañía de telecomunicaciones, tenemos amplios patrones de datos o amplios datos que nos están llegando por medio de los journal entries, y esos journal entries se vuelven tricky o se vuelven una complicación para nosotros poder interpretarlos y leerlos y empezar a encontrar anomalías, identificaciones de riesgos, identificación de patrones inusuales que nos llamen la atención y como auditores pues nos hagan enfocar en el riesgo, o si estamos hablando en términos del cliente, en este caso de las compañías, pues toma de decisiones y gestión desde su portafolio de información en torno a la mejor toma de decisiones apoyada obviamente en estas herramientas tecnológicas. ¿Qué hace nuestro Big Data, nuestro Data Analytics en esta nueva era? Una mejor toma de decisiones, porque vamos a ser más rápidos tomando decisiones, más precisos y hacerlos de forma más efectiva. Como caso particular, algo que me llamó la atención y pues fue bastante complejo el tema, pero estoy trabajando o estamos trabajando en mi equipo de auditoría. Como les digo, yo no soy ingeniero de sistemas ni tengo el bagaje tal vez que de pronto tiene Alain. Yo soy más por el corte de Jorge, que somos más auditores, contadores y formados desde ese lado y hacemos este tema de interpretación de los datos. Tengo un cliente donde tenemos 2 billones de journal entries. Imagínense eso. Empezar a hacer una prueba, antes tal vez lo que haríamos nosotros eran filtros, muestreos estadísticos para poder entrar a mirar qué me llamaba a mí la atención o qué no me llamaba la atención sobre los journal entries. Pero tal vez el reto de Big Data se nos volvió algo bastante complejo cuando empezamos a encontrar este tamaño de datos sin poder encontrar una tecnología que los pueda leer. Nosotros hemos desarrollado específicamente una herramienta de datos analíticos que se llama EY Helix. Es un paquete integrado, por así decirlo, que se encarga de hay otras herramientas que se encargan de la extracción específicamente de datos. Esos datos obviamente los revisan en cuanto a integridad de la información. Se montan en esos cubos de información, se montan dentro de nuestra herramienta, y nuestra herramienta, por medio de un poder de visualización, nos genera a nosotros unos dashboards que podemos interpretar de manera más sencilla. Y así, y obviamente, cuando hablamos de manera más sencilla y de interpretar, no estamos hablando de que la máquina los está interpretando, sino que nosotros, los contadores y los equipos de auditoría, somos quienes estamos entrando a interpretar ese análisis de datos. Yo al final de la presentación les tengo algunos ejemplos de nuestros dashboards y de qué es lo que nosotros más o menos vemos en los datos de nuestros clientes, para que podamos aterrizar un poquito la idea. Pero obviamente la idea principal es cómo por medio de ese procesamiento de datos y ese data analytics o esas visualizaciones, nosotros podemos tomar decisiones adecuadas para nuestra auditoría, o sea, en el caso del profesional contable, para su gestión de la información. Algo que es bastante importante y es, yo cada vez que me adhiero más y me entro más en este mundo de la parte digital que estudio, leo,
Pues primero, creo que lo primero que tenemos que tener los contadores, de pronto anticipándome un poquito por allá qué va a pasar o qué tenemos que tener, es pasión por lo que hacemos. Y pasión y ganas por dar ese cambio generacional, por dar esa transformación y buscar y leer y no dejarnos coger ventaja para entender todo este tipo de tecnologías. En un momento discutíamos o debatíamos con Alain algo así parecido a qué sería lo que nosotros necesitaríamos, porque él tiene su vista de yo te desarrollo, no sé, necesitas ir a hacer un conteo físico de cultivos, como lo mostramos por ahí, te pongo un dron que va y te cuenta todo y, mejor dicho, lo hace súper rápido en lugar a que un batallón de staffs vayan contando el cultivo. Entonces, nosotros tenemos es que ver cómo interpretar esa información, cómo sacar provecho de las tecnologías y cómo hacerlas o converger en los resultados que son mejores para nosotros y para nuestros clientes, porque lo que dice también Alain es muy cierto. A la final, nosotros nos debemos a nuestros clientes, que pueden ser específicamente los stakeholders, sea desde donde estemos parados, desde el lado de consultoría, desde el lado de auditoría o específicamente a donde queramos ver. Bueno, eso entonces en torno a la parte específicamente de la profesión contable. Quería mostrarles un poco también algo que se llama nuestro ecosistema tecnológico. Bueno, más bien vamos con una filosofía que tenemos en EY en cuanto a cómo estamos cambiando la forma de hacer auditoría y realmente de converger este tipo de tecnologías. En este campo tenemos diferentes tipos de tecnologías, como ustedes los veían un poquito por allá en el video, tecnologías de drones, procesos de robótica, blockchain, que en la mayoría están en proyectos de implementación porque es una tecnología nueva que creo que cada uno de ustedes entiende, pero a la final es algo que simplemente va a buscar mayor transparencia y conectividad de la información en tiempo real y obviamente de forma precisa, segura y con mayor confiabilidad para los stakeholders. Y lo que tiene que ver con aprendizajes automáticos, machine learning y temas de inteligencia artificial. Todo esto converge en este círculo que tenemos acá, donde en ningún momento el EY People se pierde. Siempre son herramientas, siempre son temas que obviamente van a estar enfocadas en el quality de nosotros. Pues estamos buscando calidad en nuestros procedimientos y calidad que le brindamos obviamente a cada uno de los usuarios de la información. Pero más allá de eso es cómo convergemos con esos engranajes, por eso está ese círculo específicamente, esos engranajes de la tecnología con nuestro EY People, porque a la final la gente es lo más importante para cada una de las organizaciones, específicamente en este tipo de organizaciones de prestaciones de servicios, y vamos a ver cómo podemos integrarlo y cómo vamos integrando nosotros ese tipo de herramientas a lo que estamos haciendo en nuestra labor de auditoría. Acotándome un poquito para darles algunos ejemplos específicos de cosas generales que tenemos en nuestro ecosistema tecnológico para abordar ese tipo de situaciones. Vi por ahí que Jorge en algunos lados estaba mostrando que desde tu celular o desde tu iPad ya puedes fácilmente ir y mirar cómo está el estatus de tu auditoría, ir y mirar qué tipo de análisis está haciendo tu equipo. Eso ya está integrado en este momento en EY. Nosotros tenemos un portal que se llama Canvas, EY Canvas. EY Canvas también tiene una conexión con My EY o Client Portal, que es un portal, por así decirlo, valga la redundancia, para clientes, que incluye toda la información que ellos nos quieren pasar y eso obviamente nos ayuda a nosotros a generar tipos de dashboard como estos que ven por acá. Permítanme, voy a poner por acá mi pointer rápido. Como estos tipos de dashboard que ven acá. Estos tipos de dashboard se integran también de manera automática con nuestro celular, con nuestro dispositivo móvil y nos permiten a nosotros tener información en tiempo real de cómo va nuestra auditoría y sacar algunos dashboards para enviarle a los stakeholders más internos, a los socios, a los gerentes, o a nuestros clientes en torno a cómo vamos también con el desarrollo de la auditoría. ¿Qué genera? Mayor eficiencia, información en tiempo real, mejor comunicación y fluidez con la gerencia. Aparte que a veces es un poco difícil ir a venderle o la idea a nuestros clientes de venga, necesito implementar este portal de cliente, vamos a hacerlo por X, por Y, pero a la final quedan muy contentos porque fluye más rápido, hay menos reprocesos, hay temas específicos que nos ayudan a monitorear de manera más fácil desde el lado del CFO, desde el lado del director contable que puede estar monitoreando cuál es el estatus. Tenemos menos discusiones en torno a generación de información. Entonces es bien chévere y adicional nosotros también le podemos poner noticias del sector, noticias tributarias, whatever, un montón de cosas para alimentar nuestra relación con el cliente y hacernos más fuertes. Eso a grandes rasgos, cosas como las que podemos entender nosotros dentro de nuestro panorama
de intercambio de datos, de Data Analytics, obviamente aquí enfocado más a compartir y a mejorar nuestra relación con nuestros clientes. Por acá en la última parte está este EY Helix, que es algo así como nuestra joya de la corona. EY Helix tiene un paquete integrado de muchas soluciones y muchas cosas para industrias, para cosas generales para nuestros clientes, y funciona particularmente, por lo menos el EY Helix que utilizamos nosotros en auditoría, funciona particularmente en todo lo que tiene que ver con journal entries. Entonces nosotros, por eso les digo que ya tenemos el cambio transformacional, ya lo estamos implementando, ya lo estamos aplicando. Tomamos esos 2 billones de mi cliente, por allá por otros extractores, que incluso extractores hay muchos en el mercado. Nosotros tenemos varios, Alteryx, Data Extractor Utility, creo que es otro por ahí que tenemos. Y lo que hacemos es extraer de nuestros clientes o de los sistemas de información de los clientes los cubos de información, los montamos predefinidos, por así decirlo, con unas condiciones en unos templates, y esos templates nos sirven para integrarlos dentro de nuestra herramienta. Esa herramienta, dependiendo del número de datos, porque aquí es bastante importante, puede funcionar en Excel, algo así como si fuera un Excel con esteroides, o también desplegarlo a una nube, que es prácticamente tú vas montando la información, te conectas a internet, obviamente a tu VPN de la firma, todas lo tenemos. Yo he tenido la oportunidad de pasar por otras firmas, sé que todas tenemos nuestro VPN, nuestra protección de la información, nos conectamos a ese VPN, y eso que nos permite a nosotros tener información por un canal cerrado, por un puente, que podamos visualizar en tiempo real y obviamente con todos nuestros datos. ¿Qué tenemos entonces en términos de Data Analytics? Prácticamente lo que vemos acá es un panorama más completo de las actividades del negocio. Entendemos mejor a nuestros clientes, incluso algo que me ha llamado la atención de varias implementaciones, que ya llevo más o menos unos 4 años en este rol, y dentro de las implementaciones varios equipos lo que dicen es: me he dado cuenta que pensaba o me habían dicho a mí por narrativas, como hacíamos la auditoría antes, por indagaciones, que la información del cliente fluía de una manera, o sea, uno entendía el ciclo normal del negocio y la información fluía de una manera, y realmente eso no era así. Cuando voy a ver qué está haciendo el ERP, realmente el cliente, tal vez hay cuentas transitorias, no se maneja la partida doble de la misma manera, muchas situaciones que les han parecido bastante particulares y que nos demostraba que no entendíamos lo suficientemente los datos para poder identificar riesgos, anomalías que nos llamaran la atención, y de esa manera planear nuestra auditoría. Entonces, nos da un mayor entendimiento y mejor comprensión de las actividades de nuestro cliente. Como les decía, nos da una clara identificación de tendencias y anomalías, porque nos permite ver cuál es con la generación de expectativas, que no se pierde porque obviamente están basadas en las juntas directivas, o sea, vamos a las juntas directivas a acompañar a los ejecutivos clave, a los comités de auditoría, y escuchamos diferentes tipos de información de inversiones. Estoy haciendo una inversión, estoy haciendo tal X cosa, y esas cosas las vemos reflejadas en los datos. Como nosotros generamos las expectativas y sabemos para dónde va el negocio, porque también utilizamos esas técnicas de ir a hacer indagaciones, eso no se pierde, tener reuniones con los ejecutivos, discutir transacciones, discutir sobre el activo por impuesto diferido, sobre la recuperabilidad. Situaciones como que el activo por impuesto diferido no lo pude actualizar, por ejemplo, o no lo he actualizado, pues me saldrían aquí porque estaría plano y no lo hubiese podido identificar fácilmente. Obviamente, se lo puedo ver en el balance y todo esto. Esto es simplemente visualización. Pongo el ejemplo, es para, en términos de análisis de parámetros de datos y anomalías que puedan realmente reflejarnos a nosotros en la información, algo que le podamos decir al cliente, que le podamos alertar a cada uno de los contadores para decirle: vea, usted tiene alguna situación acá, analicémosla, investiguémosla, esto no está conforme a las expectativas, vamos a revisarla. En la mayoría de los casos surgen situaciones y nos hacen, por así decirlo, también una auditoría preventiva, hasta por así decirlo, porque no se basta la generación de pronto del reporte, sino que estamos generando insights para nuestros clientes y para nuestros como partnership, más bien, en términos de tener la mejor calidad de los datos. Tenemos mayores ideas, retroalimentación de nuestros equipos para entender mayor el negocio de mayor manera, lo que nos lleva a nosotros a hacer reuniones más efectivas, viendo qué pasó con los datos y cambiando un poco la mentalidad de antes teníamos algo de qué puede llegar a fallar, partíamos de esa noción de cuáles son los riesgos, cuáles son las cosas que pueden llegar a fallar en cada uno de los eslabones de la auditoría, en planeación, bueno, diferentes tipos de cosas por industria. Ahora sí los tenemos como base, como una base de referencia,
pero vamos a ver específicamente qué hay en los datos para ver cómo nos manejamos y si hay anomalías, ir a enfocarnos en esos datos. Obviamente, ¿esto en qué finalmente converge? Como les decía, eficiencias para el cliente, eficiencias para el equipo de auditoría, para nuestros trabajos, mejor calidad de vida, balance y obviamente una mejor relación con nuestro cliente. Entendiendo que tenemos mejores preguntas para hacerle a nuestros clientes y a nuestros stakeholders. Bueno, quise traer aquí a colación algunos ejemplos, pues como para retratarles un poco de qué es lo que nosotros más o menos estamos tratando de hacer, o más bien lo que hacemos nosotros en EY para ver todo nuestro análisis de datos específicamente. Este análisis de pronto es un poquito borroso, obviamente es algo genérico, no nada de clientes ni nada de eso, es un ejercicio que se hace de correlación. Todas las medidas, y aquí es algo importante de pronto para nuestra parte académica, y es algo que yo he compartido con María E., con César, que me ha parecido bastante interesante, y es, uno por allá a veces en la universidad no le ponía tanto cuidado a la estadística, no le ponía tanto cuidado de pronto a econometría, economía, ese tipo de cosas, y me parece que juegan parte fundamental en o matemáticas, o en los fundamentos básicos que nosotros armamos para entender la lógica, o más bien para interpretar todo lo que ya la lógica construida por medio de nuestros ingenieros dentro de las herramientas resulta en unos reportes. Generalmente, ¿qué tenemos nosotros dentro de nuestras herramientas? Unos tableros, EY Helix nos muestra unos tableros con unos botoncitos donde nosotros simplemente damos un clic, generamos un reporte como por ejemplo este. Obviamente este es un reporte mucho más grande, donde nos muestra también los tipos de comprobantes, nos muestra el tipo de transacciones contables, el tipo de cuentas que estamos correlacionando, pero es basado en algoritmos que son estadísticos o en algo más bien en estadística o matemática que nos permite a nosotros ver qué tanto se explica una cuenta en función de la otra. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, por así decirlo, una de nuestras pruebas reinas que tenemos aquí nosotros en EY es la correlación de ingresos. Nosotros lo que tratamos de hacer es algo que también lo he visto en otras firmas, es como un CAT, que es ir a recrear la partida doble y todo el flujo de la transacción, desde cuándo se genera, que es la generación del ingreso, que va a una cuenta por cobrar, donde normalmente esa es la generalidad de la transacción de reconocimiento de ingreso, cuenta por cobrar y posteriormente la cuenta por cobrar contra el efectivo. Entonces, lo que hacemos en la mayoría de los casos, obviamente existen escenarios distintos de acuerdo a cada cliente, de acuerdo a los datos, pero en este caso particular es una correlación donde hay un ingreso, hay una cuenta por cobrar y hay una materialización sobre el efectivo. Entonces, en lugar de precisar un montón de procedimientos sobre los ingresos, sobre las cuentas por cobrar, nos vamos al efectivo, a la materialización y anclamos el procedimiento, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todo el flujo de datos de ingresos que fue y obviamente aquí es por cuentas, nosotros hacemos una correlación por cuentas específicas que correlacionamos con las cuentas específicas de por cobrar. Esas cuentas por cobrar van después, esto es más o menos lo que hacemos. Aquí hay una correlación, esta es la variable principal, la variable A que sería el ingreso. Luego, esta variable principal la correlaciono con una variable B que es la cuenta por cobrar y esta que es el efectivo. Es la partida doble, prácticamente, es la recreación de la partida doble. ¿Qué hacemos nosotros? Empezar a analizar estas diferencias en correlación. Generalmente, o planteamos expectativas para decir, la diferencia debe ser el IVA, que puede llegar a tener una tarifa promedio entre el 10%, dependiendo del negocio, digamos. Por ejemplo, si es un retail, puede tener diferentes tipos de tarifas, entonces digamos que es un 10%. Hacemos un cálculo para la generación y soporte de la expectativa y vamos y miramos si la correlación realmente, la diferencia en la correlación sí me está explicando esa diferencia o si está alineada con mi expectativa. Lo mismo con el efectivo. Y sobre la variable del efectivo, por acá hay algo que se llama actividad correlacionada a la variable secundaria, es decir, actividad correlacionada desde el efectivo hacia la cuenta por cobrar. Nosotros aquí generamos una población con solamente un clic que me sale toda la población de journal entries y por medio de un muestreo representativo, muestreo estadístico, anclamos el procedimiento para ir a mirar obviamente documentación, soporte, pero más básica, o sea, es mucho menor y viéndolo en este entorno donde tengo 2 billones de datos, ir a probar 25, 20, whatever, un tipo de muestra bastante pequeña, pues es prácticamente un cambio muy grande para nosotros. Lo que sí hacemos también es analizar todo el tipo de patrones
y de análisis de datos que nos permite a nosotros identificar si hay variaciones o fluctuaciones en estas cuentas para poder llamarnos la atención e ir a picar ahí o hacer clic sobre alguna tendencia que nos genere alguna por así decirlo, que nos llame la atención, y con base en eso, pues poder nosotros ir a preguntar o andar más con nuestro cliente. Eso en términos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con relaciones. Ese es uno de nuestros ejemplos de una de nuestras pruebas de ingresos. Tenemos aquí otra que es nuestra, discúlpeme, yo estoy escuchando mucho ruido de alguien. Si pueden poner mute ahí en los speakers, les agradecería muchísimo. Específicamente aquí tenemos un analyzer que es el analyzer de propiedad, planta y equipo, que también es un dashboard, una visualización de grandes datos. Aquí particularmente es una compañía de telecomunicaciones que, como saben, tienen torres, tienen antenas, tienen unos racks por allá con un montón de equipos, y nos permite a nosotros ver específicamente las composiciones de esos tipos de activos, ver cómo se están moviendo, dónde están concentrados más, dónde tenemos cálculos, dónde está, cómo está el análisis o cómo está el comportamiento de la depreciación, dónde están esos activos, por ejemplo, localizados, ¿sí? Para que nosotros también podamos definir y planear estratégicamente dónde vamos a abordar con mayor rigurosidad nuestra auditoría. Entonces, hacemos procedimientos analíticos de manera inicial y después los complementamos con temas sustantivos o por pruebas de detalle principalmente, mucho más reducidos, porque obviamente el apalancamiento en que yo pueda analizar el 100% de los datos, lo que me está haciendo es buscar una base para ir a corroborar que esa información la puedo cruzar contra una variable externa, pero en mucha menor cantidad, porque aquí tengo, por así decirlo, la explicación general de cómo se están comportando los datos. Eso en cuanto, por ejemplo, analytics de propiedad, planta y equipo, o cualquier tipo de cuenta. Nosotros tenemos analytics o analyzers para diferentes tipos de cuentas, payroll, propiedad, planta y equipo, ingresos, cuentas por cobrar, un montón de cosas que nos ayudan también a tomar decisiones. Y este que me pareció bastante interesante, hay un analyzer que tenemos nosotros implementado que se llama el Group Scope Analyzer y el Interim Review Analyzer. El Interim no es este, lo tengo por ahí en otro lado, pero me llamó la atención un poco también porque se alinea mucho con lo que decía Jorge en su intervención, y es, yo puedo parametrizar mi analyzer y me parece súper chévere. Digamos, en algunas industrias, por ejemplo en telecomunicaciones, yo mido mucho el EBITDA y por ahí yo me muevo mucho, estoy pues tratando de monitorear cómo va el EBITDA, o por ejemplo si existen covenants dentro de la compañía, que allá tenemos que ir a leer nuestros contraticos de préstamo, lo que sea, para ir a identificar cuáles son los covenants. Yo en ese Interim Review Analyzer parametrizo, configuro manualmente. Eso sí lo hacemos nosotros los contadores, lo parametrizamos súper fácil, que tiene unas instrucciones muy sencillas, parametrizamos el tipo de indicador que tenemos y lo vamos monitoreando. Y lo único que hacemos, por ejemplo, en términos de esto, pues le ponemos 10, 20 indicadores que le queramos monitorear al negocio. Únicamente vamos descargando los cubos, montando los cubos, y eso se nos va actualizando durante todos los periodos que necesitemos. Entonces, ¿qué nos ayuda? Claro, si hay posibles incumplimientos de EBITDA, generamos las alarmas. Si hay temas de insolvencia, liquidez, cualquier tipo de situación que se llegue a presentar, podemos levantarle la mano a nuestro cliente y decirle, oiga, estamos pasando esto, qué tipo de soluciones o qué tipo de acciones está tomando usted como comité ejecutivo en términos de solucionar este tipo de problemas, y nos da mejor información y también nos ayuda a nosotros a estar más metidos en qué anda el cliente y cómo va su desempeño financiero. Al final, pues, aparte de nosotros ser auditores y obviamente estar muy enfocados en términos de revisoría fiscal y auditoría externa a lo que es el tema del cumplimiento, como lo hablaba por ahí Alain en sus anteriores slides, algo que es importante también es ser el partnership de ellos, estar avisándoles, estar teniendo ese relacionamiento para poder generar ese tipo de insights y alertas en torno a algo que pueda llegar a estar pasando en su negocio. Este analyzer, el Group Scope Analyzer, también quería traérselos, o estas imágenes me parecieron súper chéveres. Esto lo tenemos implementado en varios de nuestros clientes que usan el multilocation particularmente, y integramos los datos. Ambos de estos analyzers se integran únicamente con las cuentas de balance y PIG. Entonces lo que tenemos nosotros es integramos los balances y PIG de un periodo. Nos sirve muchísimo, por ejemplo, el interim nos sirve justamente para el Interim Review Analyzer basado en ISRE 2410 o AS 4105 para responder a cada uno de los tipos de regulaciones que necesitemos cumplir como auditores.
Pero aquí particularmente este es para determinar o por riesgo o por significancia los diferentes alcances que voy a tener en una auditoría de grupo. Entonces, yo monto mis compañías, mis balances consolidados o lo que tengo y lo empiezo a analizar y con base en eso, le incluyo por aquí la materialidad, le incluyo de pronto algún porcentaje específico de error tolerable o de diferentes tipos de terminologías que entiendo tenemos en la firma. Y con base en eso, tomamos la unidad de medida que tenemos de nuestra materialidad y esta nos permite a nosotros marcar por diferentes colores o estratificar el análisis de nuestra auditoría de grupo. ¿Cuáles son componentes que van a estar marcados por significancia o por materialidad? ¿Cuáles son aquellos que van a estar por riesgo? Y esta información, cada vez que cada periodo yo necesite analizarla, actualizarla, únicamente extraigo mi cubo, ya me queda parametrizada, la monto, se actualiza y vuelvo a mirar las cuentas para ver cómo fue que cambiaron y si hay algo que necesite yo analizar y decir, uy, madre, este me cambió, necesito meter esto in scope. Entonces ahora tengo que meter esta compañía, tengo que activar alarmas, tengo que llamar gente, bueno, un montón de cosas que se pueden presentar. Y muy chévere también, genera de inmediato tipos de dashboards para ir a llevar a los comités de auditoría, a las juntas directivas, de cómo mostrar cómo está nuestra composición específicamente en términos de compañías, de activos, de ingresos, en el scoping que le estamos dando. Entonces, estratégicamente es muy bueno para nosotros como contadores, como auditores, poder mostrar este tipo de insights. Mi experiencia particular he estado en varios comités de auditoría, juntas directivas o asambleas de accionistas, donde puedo compartir este tipo de dashboards y realmente, obviamente, todos de pronto se muestra un poco la diferencia generacional. Yo estoy apasionado de esta tecnología y me encanta esta vaina y creo que la digo con mucha pasión y mucho entusiasmo. Y cada vez que estoy presentando en los comités de auditoría o ese tipo de cosas, las personas que ya son mayores y son pues super cracks en sus negocios, miran esto y dicen, oh, pucha, o sea, la tecnología nos alcanzó, algo que pensábamos que estaba a futuro, ya está aquí. Y somos contadores y estamos analizando estas cosas y ya 2 billones de datos los podemos procesar, los podemos analizar. Lo único que necesitamos es empuje, berraquera, pasión, ganas de hacer las cosas y seguir trabajando. Yo les comento particularmente que en este momento yo estoy metido en un proyecto de blockchain que se está manejando a nivel global de la firma y ahí estamos nosotros trabajando en entender un poco desde nuestro lado de contadores qué es lo que están haciendo estos magos como Alain específicamente para montar todo ese tipo de infraestructura y ver nosotros cómo la aterrizamos a nuestra metodología. Con esto quería cerrar mi presentación. Yo espero que les haya gustado mucho. Es mi vista un poco fresca de qué estamos haciendo nosotros en los equipos de auditoría. Sé que esto se está trabajando dentro de las demás firmas. Como les digo, gracias a Dios he tenido la oportunidad también de participar en otros foros, el Foro Nacional de Firmas también por ahí con Fabio, con otros socios de KPMG o de otras firmas, Javier, Enciso de Price, que nos han permitido también un poquito de intercambiar esas ideas y ver que estamos todos andando hacia el mismo lado, estamos todos hacia el mismo futuro o más bien hacia el mismo presente, implementando las cosas y esto es lo que les quería mostrar un poco, la cara del contador más que el futuro, del presente y cómo con ganas y berraquera nuestra profesión se está encarrilando cada vez más hasta estas herramientas tecnológicas. María, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Andrés, con este panorama general que hemos tenido hoy, en el que, pues primero nos dieron esa mirada grande y global que nos hace Jorge sobre esas competencias, retos, requerimientos. Alain nos introduce en el RPA, ¿cierto? Y la automatización y esa necesidad, esa conexión entre los contadores y los ingenieros para ese trabajo. Andrés nos da una mirada amplísima sobre el manejo de la Big Data. Y pues este panel ha generado muchísimas preguntas. Voy a intentar que evacuemos la mayoría de ellas y solo voy a transgredir el orden en el que llegaron para hacer una primera pregunta que nos hace un egresado nuestro, muy querido además y también docente y muy juicioso en la profesión, que es Fabián, y él pregunta, bueno, perdón, antes de empezar con las preguntas, solamente 2 cosas. Una primera,
pedirle a los participantes que nos ayuden con la encuesta de este panel, que ya Giselle la puso en el chat. Y una segunda, pedirle a nuestros panelistas que el que considere que deba responder la pregunta, el que se sienta, yo quiero responder esta pregunta, porque seguramente no vamos a tener tiempo de que los tres respondan, pero para intentar evacuar las preguntas que tenemos en los minutos que nos restan. Entonces, la pregunta que nos hace Fabián, y después, como les digo, intentaré hacerlas en el orden en que fueron llegando. Fabián nos pregunta, ¿creen que la robótica RPA debería ser un tema que se integre en los planes de estudio de contaduría pública? El de ustedes que crea que debe... Ya vi a Alain sonriendo, entonces no sé si quieras ser tú, Alain, adelante. No, y yo creo que luego le van a hacer a Andrés una pregunta similar. ¿Crees que la analítica debería incluirse? A ver, mira, yo creo que es importante que entendamos los niveles de abstracción que se logran con estas herramientas. Vamos a hablar un momento de analítica muy rápidamente. Si hace 10 años Andrés hubiera hecho esta exposición, lo que hubiera mostrado era un poco de pantallas llenas de consultas en lenguajes medio crípticos de SQL y no sé qué cosa, para poder hacer las mismas cosas que hoy está mostrando. En robótica está pasando algo similar. Hace 5 años, las herramientas que habían de robótica, había que escribir mucho código, hablando en términos técnicos, saber sintaxis y demás. En los últimos tiempos, en los últimos 2 años, ha habido un avance muy grande en acortar la brecha cognitiva que se necesita para construir este tipo de tecnologías. De hecho, ya se habla mucho, hay un término que es el Citizen Developer. Y el Citizen Developer es cualquier hijo de vecino graduado de una carrera universitaria con un poco de curiosidad o incluso habiendo estudiado en Plaxi, que sea capaz de coger y usando herramientas de desarrollo crear desarrollos. Hace muchos años los Citizen Developers eran los atrevidos que hacían macros en Excel. Hoy el Citizen Developer de robótica, incluso ahora lo van a sacar a finales de este año con Windows 11. Ya todas las máquinas que tengan los computadores que tengan Windows 11 van a tener instalada una herramienta de robótica por defecto. Va a venir con el sistema operativo. Entonces, no solamente en contabilidad, yo creo que todas las carreras deberían empezar a interactuar de una u otra manera con este tipo de tecnologías. Es decir, desde el lado tecnológico se está haciendo un esfuerzo muy grande para cortar la brecha cognitiva y que cualquiera que interactúe con un computador pueda crear ese tipo de algoritmos y demás. Yo creo que del otro lado debe haber también un acercamiento, ¿sí? Para terminar, tú te vas, por ejemplo, el presidente Obama, uno de sus grandes planes durante su presidencia fue el tema de Black Girls Code. Y Black Girls Code era un grupo de niñas ya muy grande, incluso algunas ya trabajan incluso hasta en Microsoft, que eran niñas de color, es decir, de piel negra, aprendiendo a escribir código. Y te ibas a barrios muy pobres en Nueva York y niñas muy pequeñas, 12, 11 años, en situación de peligro por toda la situación familiar y demás, se metieron en el mundo del desarrollo y han aprendido a desarrollar. Entonces la pregunta es, oiga, si una persona es decir, mal alimentada, con mala educación, con una situación difícil en sus casas, ve la programación como una salida y pueden aprender, imagínate muchachos que van a una universidad. Es decir, yo creo que sí, definitivamente sí tienen que aprender este tipo de tecnologías en contaduría, en economía, en todas las carreras. Gracias, Alain. Creo que esta puede ser también para ti y la voy a hacer porque fue la primera pregunta que aparece en el chat, pero además porque la hace un estudiante nuestro que es muy joven, muy dinámico y muy amante de la tecnología, Daniel. Y Daniel les pregunta, ¿cómo crees que las tecnologías de inteligencia artificial como el GPT-3 y el GitHub Copilot pueden mejorar la automatización de la contabilidad? A ver,
primero voy a traducir un poquito para el resto de los contadores. Es decir, no hace ni un mes, quizás así, hace muy poco salió una tecnología nueva que se llama Copilot, que básicamente lo que permite a un desarrollador cuando está programando dentro de un ambiente de desarrollo, en este caso está para C#, TypeScript, Python y creo que poco más, uno empieza a escribir y el sistema automáticamente adivina lo que uno quiere hacer y le termina de escribir el código, ¿sí? Entonces, esa es una manera en que funciona. La otra manera en que funciona es que uno incluso puede decir, quiero un algoritmo que ordene una lista y automáticamente él me pone el código ahí y yo dejo de escribir, ¿cierto? Es decir, él infiere. Esta inferencia funciona ¿por qué? Porque Copilot está conectado a un motor de inteligencia artificial que está conectado a GitHub. GitHub es un repositorio de código fuente y Copilot fue entrenado por 2 billones de líneas de código. Entonces, gente de todo el mundo desarrolló durante mucho tiempo muchos programas, lo guardaron en GitHub. Yo utilizo GitHub y varias de las firmas lo utilizan también como repositorio. Y esta gente pusieron una inteligencia artificial y dijeron, oiga, cuando alguien escribe algo parecido a esto, ¿cuál es la intención? Y con unos algoritmos se dan cuenta de qué estoy tratando yo de escribir y buscan la mejor manera en que fue escrito eso dentro de GitHub y me trae el pedazo de código. Dicho eso, llevémoslo ahora al tema de la contabilidad. Yo creo que en temas de automatización de contabilidad, sí y no tiene como mucho sentido ahí. Yo lo que iría un poco más allá. ¿Hasta qué punto nosotros pudiéramos, si se pudiera, tener un repositorio de decisiones gerenciales con base al estado de las variables del negocio y usando un copilot parecido, un copiloto, fuera capaz de decirle al contador, venga, como decía ahorita Andrés, si el EBITDA está en tanto, su endeudamiento está en tanto y no sé qué cosa, usted lo que tiene que hacer es esto. Y ese copilot, ese copiloto, debería ser una inteligencia artificial conectada a todas estas decisiones que en el pasado alguien tomó. ¿Qué es lo que veo yo respecto a la profesión contable? Que esos repositorios no existen. Es decir, no hay sistemas donde uno guarde decisiones y las comparta a nivel mundial. Quizás uno las comparte dentro de su misma organización o algo así, pero un repositorio mundial no. Copilot es uno de los resultados de la democratización del acceso al código fuente de los programas, en otras palabras, del open source. Entonces, mientras la profesión contable o la toma de decisiones no migre a un modelo open source, yo creo que algo como Copilot no va a poder existir. Sí. Muchas gracias, Alain. Voy a hacer 2 preguntas que seguramente pueden contestarse con el mismo sentido, desde la misma mirada. Entonces, me va a permitir leerlas y con el mismo ejercicio que estamos haciendo, el de ustedes que considere que deba contestar. Una pregunta nos la hace César y la otra la hace Julián G. Dice así la primera. Con lo expuesto se puede afirmar que es imperioso formar a nuestros contadores y nuestras contadoras para gestionar las dinámicas tecnológicas disruptivas de vanguardia que ya se usan en organizaciones globales y en contextos de países industrializados. ¿Cómo lidiar con el gap que tendrían al egresar y ver que las organizaciones colombianas aún no implementan las tecnologías con las que fueron formados y con las que generan valor a la profesión, a la información y a las empresas? Y la segunda pregunta que le hace Julián G. ¿Cuál es el enfoque para Colombia cuando finalmente los porcentajes de implementación tecnológicas al interior de las pymes es incipiente, dado que no lo ven como una necesidad, sino como un sobrecosto? Esto en el entendido de que quien aporta el sistema de gestión contable en la mayoría de los casos es el contador. Entonces, estas 2 preguntas en una para el que quiera responder. Adelante, abren su micrófono y responden tranquilos. Si quieres, yo voy con la primera, ¿vale? Entonces, adelante, Andrés. Y quiero contestar esta pregunta con algo que me pasó recientemente. Estaba haciendo unas entrevistas y estaba viendo que las personas que llegaban a esas entrevistas eran de una universidad y todas ya sabían, pues tenían mucha idea de visualización, tenían mucha, o sea, ya les había hablado sobre Power BI,
sobre cosas que están en el mercado, ¿no? Que tú encuentras en Google, que eso es fácil encontrarlo, o sea, que es fácil que tú lo estudies, que tú lo puedas ver. Y me llamó mucho la atención que ellas tenían, o estas personas tenían conocimientos en Power BI y Tableau y podían, por así decirlo, interpretar datos, ¿sí? Y ahí de pronto es donde va mi respuesta, un poco también muy relacionada con lo que dice Alain, y es en la medida que nosotros vamos transformándonos, que van creciendo las tecnologías, incluso sé por ahí, creo que alguno de los dos tiene una hija que es súper crack ya con la tecnología o algo así, me acuerdo mucho de esa anécdota. Siento que con el avance transformacional de las tecnologías es imperativo que nosotros dentro de la cátedra o dentro de nuestra profesión contable las integremos, ¿sí? Definitivamente no es algo, obviamente, en una medida progresiva. No sé, pues en este momento, tal y como lo dices, puede ser que en las pymes tengamos algunas barreras por costo, por un tipo de cosas específicas. Lo que sí he podido ver es el acceso a muchas de las tecnologías que nosotros tenemos, esta que yo les mostraba de Big Data y Data Analytics, ya están en el mercado. Lo que les estaba mostrando no es más allá que un simple Spotfire, que un simple Tableau, un Power BI, que ya está implementado dentro de nuestros cubos o de nuestras herramientas por botoncitos para poderlo hacer. Yo incluso he preparado por Power BI algunas cosas, algunas visualizaciones, no sé, para ir a ver el resultado de nuestras revisiones de calidad y mostrárselo a los socios. Cosas como esas. Puedo coger una hoja de Excel, montar los datos en tablas e ir a visualizarlas súper fácil en un Power BI. Eso lo he hecho, por eso lo sé. Tengo algunos de mis compañeros, particularmente una de mis seniors, es bastante crack en Power BI y hace unas visualizaciones supremamente interesantes que creo que es tan fácil hasta poder recrear esas pruebas que tenemos nosotros integradas dentro de nuestro Helix y hacerlas matemáticamente. No tiene un costo superlativo, por así decirlo, porque el acceso a estas tecnologías particularmente es bastante económico, por lo cual no veo un impedimento para que en la medida de que se vayan volviendo más sencillas, de pronto no voy a una automatización, a una automatización, aunque creo que también se está trabajando mucho en ese acceso a tecnologías, pueden implementarse dentro de las pymes, pueden implementarlo, nosotros podemos entenderlas y nos va a hacer muchísimo la vida más fácil cuando lleguemos a una firma de auditoría y empecemos a leer estos reportes, porque tiene la misma mecánica, la misma dinámica y es súper fácil de entender. Yo incluso empecé a estudiar primero más Spotfire, en línea con lo que es es como un Tableau, un Power BI igualitico, un visualizador, para poder entender un poco que con mis datos, poniendo ahí mis celditas, quiero ir, no sé, los meses y ir a visualizarlos, y eso me sirvió para entender la dinámica de EY Helix, que es lo que tenemos nosotros. Entonces, creo que en ese ámbito nos tenemos que meter, como dice Alain, tenemos que aprovechar esas tecnologías, ese acceso que tenemos para descargar un Power BI, fácilmente y empezar a cacharrear, empezar a meternos mucho y obviamente si se puede incorporar dentro de nuestros pensum, como ya he visto que tienen algunas oportunidades, algunas universidades en algunas cosas particulares, por ejemplo Power BI, excelente. Lo mismo entonces en cuanto al desarrollo tecnológico. Esa es mi respuesta. Gracias, Andrés. Jorge. Quisiera complementar un poco en la pregunta que realmente el tema de la tecnología no es un privilegio solamente de la Big Four. Yo creo que es un tema que realmente está disponible. Hoy día, cada día hay más herramientas que se están generando para que los usuarios de la información las utilicen y las utilicen mejor. Yo creo que lo que hay que despertar es como esa curiosidad intelectual digital en los nuevos contadores que tengan ese gusto por llegar y ver esas herramientas digitales nuevas. Nosotros en la firma tenemos una cantidad de información, de herramientas que nos llegan de la firma global, pero a partir de eso también tenemos aquí unos laboratorios internos de tecnología, liderado por un socio nuestro de tecnología, y hemos hecho experimentos donde invitamos los contadores, algunos no saben mucho de tecnología, se capacitan en Alteryx, Power BI que hemos hablado, y hacemos un reto, que ellos generen ideas nuevas, creen cosas nuevas, que no están en el global, están solamente en Colombia, y de verdad nos hemos llevado unas grandes sorpresas porque la gente tiene la creatividad, tiene la curiosidad, entra, genera una cantidad de cosas buenas, visto como auditores. Pero como decía en mi presentación, esto no es solamente para los auditores, el contador, en cualquier rol que se encuentre, la tecnología es una aliada
es una aliada para la productividad, es una aliada para su eficiencia, para su conocimiento, y la invitación es que desde la universidad, por supuesto, salgan con esa visión. Nos pasaba antes que implementaba una compañía un software robusto, un SAP, lo que sea, pero los usuarios seguían haciendo su hojita de Excel. No les gustaba porque no confiaban en eso. No, yo tengo confianza en mi hojita de Excel. O sea, hay también un tema que no hemos tocado, pero el cambio cultural es fundamental. Que la gente haga su cambio cultural nos va a ayudar, y la academia es un papel importantísimo para que los pelados salgan con la mentalidad de que tenemos que trabajar más con la tecnología. Muchas gracias, Andrés y a Jorge, por estas respuestas. Voy a hacer esta pregunta, a ver si alcanzamos. Es de uno de nuestros participantes, Carlos Alberto Solarte, y dice él: cuando analizamos la interacción natural, o sea, seres humanos versus inteligencia artificial, ¿de qué forma se va a lograr que se reduzca el margen de error entre la programación versus la respuesta esperada? Porque existe un margen muy amplio cuando decimos que máquinas programan máquinas, o ya podemos hablar de que el programador de sistemas también pasaría a un segundo plano. Y en el caso contable ya existe un logaritmo tan eficiente, no sé si logaritmo o algoritmo, tan eficiente que maneje la totalidad de variables económicas que manejan o deberían manejar los contadores públicos. A ver, yo creo que lo que hablamos ahorita del mismo Copilot, es decir, definitivamente volvemos al tema de la disrupción. Es decir, el hecho de la existencia de Copilot para ayudar a que los programadores trabajemos más rápido, yo no creo que el programador va a quedarse obsoleto, ¿cierto? Sino que es un paso más, ¿cierto? Y ya nosotros tendremos que pensar en otras cosas. Ahora, cuando uno analiza los hechos económicos y las decisiones que en una compañía se toman, en este momento todavía no hemos llegado a ese nivel de algoritmización para lograr que un algoritmo o una inteligencia artificial tome ese tipo de decisiones. Es decir, hay muchas variables que inciden, y hay un tema muy importante, es decir, la facilidad del ser humano para trabajar con variables borrosas, o lo que se llama en matemática la lógica fuzzy o lógica difusa. Entonces, todavía, como no tenemos fuentes confiables, incluso les cuento, a nosotros nos contratan a veces para hacer temas de inteligencia artificial, o los clientes lo consideran como inteligencia artificial, y uno llega, le cuentan el problema, y ellos piensan que uno va a llegar con un robot, lo va a poner y eso lo va a resolver, como si eso ya estuviera hecho. Y realmente los algoritmos de inteligencia artificial son como niños pequeños. Es decir, el algoritmo de inteligencia artificial hay que entrenarlo. Y para entrenarlo, normalmente hay que hacer lo que hace Andrés: buscar información, asegurarnos de que la información está buena, meterla en el algoritmo y a partir de ahí empezar a entrenarlo. Hay algoritmos que llevan años siendo entrenados para que tomen este tipo de decisiones. Quizás uno de los algoritmos de inteligencia artificial más útiles que hay en este momento es el que tiene Watson Oncology. Watson es una inteligencia artificial de IBM, y hay un algoritmo específicamente desarrollado para determinar si una lesión cutánea es un cáncer de piel. Entonces, imagínense lo siguiente: una persona, un oncólogo bueno, famoso, el más inteligente que tengamos en Colombia, un viernes 5 de la tarde, uno va a ir a tener un turno con él. Yo no creo que nadie quiera tener un viernes a las 5 de la tarde un turno con un oncólogo. Pues dice, no, ese señor está cansado, no está pensando lo que está, y que el lunes sea festivo. No, ese tipo está en la finca ya, no está pensando en esto. Y uno dice, yo lo quiero el lunes, fresquito, recién llegado, para que me diga si esa peca es cáncer o no. Y cuando vas y te sientas con el oncólogo, te das cuenta, y ahorita van a decir que Alain es racista, los oncólogos de piel muchas veces saben mucho de un tipo de piel. Entonces, si es un oncólogo que está en una ciudad donde la mayoría de la población es blanca, va a detectar muy bien con su inspección visual la tendencia a que eso sea así. Pero si viene una persona de piel cobriza o de piel negra, a lo mejor no le va tan bien identificando. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron la gente de Watson Oncology? Tomaron fotos en el mundo entero de ulceraciones de piel que son cánceres. Y a partir de eso hacen una comparación muy rápida utilizando algoritmos y te dicen, eso es cáncer.
pero lo hacen con una probabilidad, es decir, una fiabilidad del 98 no sé cuánto por ciento, y los mejores oncólogos llegan a un 87%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos algoritmos y estas cosas de las que estamos hablando, esas inteligencias artificiales, realmente van a poder tomar decisiones por nosotros cuando sean entrenadas lo suficiente. Y eso va a traer como consecuencia que todo el tema que hace Andrés de analítica tome una relevancia súper importante, porque esos algoritmos igual son como los niños. Si uno los enseña mal, ellos van a decidir mal, ¿sí? Entonces, ahí, si fuéramos incluso a ver empleo para contadores públicos y para todo el mundo, hay en este momento mucho empleo en lo que es entrenamiento. Es decir, entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial. Y el entrenamiento va desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, que te pongan fotos de tuberías y tú puedas decir, eso es un tubo, eso es un tubo, eso es un tubo girado, eso es un tubo boca abajo, pero sigue siendo un tubo. Y eso solamente lo hacen los humanos. Esa labor de etiquetado pagan muy bien por eso. Entonces, imagínense hacer algo parecido con decisiones contables. Oiga, vamos a tener que tomar información que procesa Andrés, meterla en estos algoritmos y alguien va a decir, esa decisión tuvo sentido o no tuvo sentido, tuvo sentido o no tuvo sentido. Y cuando entrenemos esto durante mucho tiempo, ahí definitivamente sí vamos a tener un peligro que nos sustituyan. Pero a eso le sumo una variable para terminar. ¿Cómo cambia el mundo? Imagínense que hubiéramos entrenado un algoritmo, no sé, para gestionar Rappi antes de la pandemia y estaba acostumbrado a ciertos niveles de ocupación. Se disparó la pandemia, que nadie se la esperaba, automáticamente esos algoritmos ya no sirvieron, ¿sí? Entonces, el mundo cambia tan rápido y los negocios cambian tan rápido y las variables que hay ahí cambian tan rápido que todavía faltará mucho tiempo para llegar a que esto sea completamente automatizable. Y para terminar está el límite de cómputo. Es decir, el límite de cómputo es realmente las velocidades que podemos lograr con la tecnología de cómputo que tenemos en este momento. Ya se está trabajando en tecnología cuántica, ahí podemos estar toda la noche conversando, y esas tecnologías cuánticas van a dejar obsoletas las tecnologías actuales, pero para eso todavía faltan por lo menos 10 o 15 años para que eso ocurra. Muchas gracias, Alain, y a los tres un agradecimiento enorme, y con esto voy a dar la palabra a nuestro decano, César, para que, bueno, haga milagros y en 2 o 3 minutos que nos quedan de tiempo, haga un cierre. Adelante, César. Bueno, no hay mucho que agregar a un tema que claramente empezaría por decir que es un tema cambiante, es un tema dinámico, es un tema a una velocidad que tal vez tratar de comprenderlo en profundidad en cada instante sea lo más inviable. Sí, tratar de entender las tendencias, las lógicas, la base de fundamentación, creo que es lo más adecuado. Yo me quedaré con palabras de cada uno, tal vez con Andrés, gracias por motivarnos a dejar un poco los miedos, a apasionarnos, a conocer con pasión, a conocer con inquietud académica, profesional, estos asuntos tecnológicos y verlos como aliados fundamentales en este proceso de construcción. Entonces, gracias por tu motivación, gracias por lo que estás haciendo y por mostrarnos con concreción muchos de estos elementos. Jorge, gracias también por mostrarnos un poco los roles diferenciales que se obtienen o no se obtienen frente a la tecnología, el valor que debería generar la profesión contable, el valor que debería generar la contabilidad y los roles que tal vez deberíamos asumir como contadores a partir de esa vinculación y esa sinergia con la tecnología, una sinergia además creciente. Y Alain, pues creo que pones unos temas muy tentadores, muy cuestionadores, que me parece maravilloso. Nos obligas a pensarnos justamente sobre ese límite de la automatización, sobre los vínculos crecientes o no de la automatización y la contabilidad. Y creo que aún estoy pensando y procesando ese proceso de la productividad en la profesión contable, porque claramente la lógica desde la que la planteas pues nos obliga a tener una mirada diferente frente a la tecnología, y tal vez la pertinencia o no de pensarla no solamente en términos de dualidad, amigo, enemigo, digamos, riesgo
o amenaza, sino nos obliga a verla en una lógica un poco más amplia en términos económicos, organizacionales, que creo que está muy bien. Es retador lo que nos planteas, entonces a los tres muchas gracias. Creo que estos son insumos para seguir como una comunidad viva, como una comunidad académica que se cuestiona y se pregunta. No tenemos respuestas aún acabadas, creo que ustedes nos han dado más preguntas aún. Y nos corresponde seguirlos molestando y seguirnos molestando a todos como comunidad y seguir pensando. Pues muchas gracias de verdad a Alain, Andrés, Jorge, mil gracias, doctora Melina, mil gracias a los que participaron, a las preguntas que cada uno de ustedes hicieron, muchísimas gracias. Y los seguiremos molestando a todos y motivando a todos a seguir construyendo con pasión, Andrés, con motivación y sin miedos, con rigor, eso sí, entendiendo que es un espacio además interdisciplinario. Muchas gracias a todos y una feliz noche, feliz fin de semana, además para todos los que nos vean en el futuro. Fue un día viernes. Que estén muy bien. Feliz noche para todos y mil gracias nuevamente. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, un abrazo. Feliz fin de Hasta semana. luego. Disfruten. No, hasta luego. Hasta Gracias. luego, gracias. Gracias. Buenas noches para todos, gracias. Gracias.